La conciencia es, en su forma más sencilla, la capacidad de percibir lo que nos rodea y de reconocer nuestros propios estados internos. Este concepto ha sido objeto de profundos debates y reflexiones por parte de filósofos, científicos y teólogos, cada uno tratando de desentrañar su naturaleza y sus implicaciones. Definir la conciencia no es tarea fácil, pues dependiendo de la perspectiva desde la que se aborde, se entiende de maneras muy distintas. Para algunos, es sinónimo de la mente en su totalidad, para otros, es solo una parte de ella. En tiempos antiguos, la conciencia se asociaba con la vida interior, ese espacio íntimo donde residen la introspección, la imaginación, la voluntad y la capacidad de sentir. También se ha relacionado con el yo, con la noción de poseer un alma o con la sensación de estar presente en el mundo. En la filosofía, una de las formas más aceptadas de definirla es a través de la idea de que ser consciente implica que hay algo que se siente como ser uno mismo. Thomas Nagel, un filósofo contemporáneo, lo ejemplifica con una pregunta intrigante: ¿qué se siente el ser un murciélago? Aunque no podemos saberlo con certeza, podemos suponer que el murciélago experimenta su existencia de una manera particular. De la misma forma, cada persona experimenta su propia realidad de un modo único e irrepetible. Desde los tiempos de pensadores como Descartes y Locke, la filosofía occidental ha intentado comprender la conciencia, pero sigue enfrentándose a grandes interrogantes. ¿Es posible explicar la conciencia en términos puramente mecánicos? ¿Podría existir en otros seres, como animales o incluso en máquinas? ¿Cuál es su relación con el lenguaje y el pensamiento? Estas preguntas no solo se discuten en el ámbito filosófico, sino que también han llegado al terreno de la inteligencia artificial, donde surge el dilema de si algún día los robots podrán desarrollar una forma de conciencia similar a la humana. Hoy en día, la conciencia abarca todo tipo de experiencias, pensamientos y emociones. Puede referirse simplemente al hecho de estar despierto, pero también a la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y sobre la propia existencia. Las múltiples perspectivas sobre este tema nos llevan a preguntarnos si realmente estamos formulando las preguntas adecuadas para comprenderla. Se han propuesto muchas formas de describir la conciencia. Algunos la ven como una corriente continua de pensamientos, otros como un estado mental en constante cambio. Con los avances tecnológicos y científicos, el estudio de la conciencia ha dejado de ser solo un tema filosófico para convertirse en un campo interdisciplinario dentro de la ciencia cognitiva. La psicología, la neurociencia y la antropología han aportado nuevas herramientas para explorar cómo percibimos el mundo y cómo nuestro cerebro da forma a nuestra experiencia subjetiva. El término conciencia ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, al punto de que hoy en día se pueden identificar al menos unas 40 definiciones distintas, cada una centrada en diferentes funciones y experiencias. Intentar alcanzar un consenso absoluto sobre su significado parece una tarea compleja, si no imposible. Diccionarios y filósofos han tratado de capturar su esencia, pero lo que encontramos son diversas aproximaciones que reflejan distintos matices y enfoques. Al revisar las definiciones tradicionales, nos encontramos con distinciones que han generado debate. Por ejemplo, se ha discutido si la conciencia es solo la percepción del mundo externo o si también incluye un conocimiento interno, más introspectivo. También se ha debatido sobre la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, o si la conciencia es una entidad mental separada de lo físico o simplemente una actividad del cerebro. Los diccionarios ofrecen múltiples acepciones del término. Según el Webster's New International Dictionary, la conciencia puede ser entendida como la percepción de un hecho psicológico o espiritual dentro de uno mismo, el conocimiento intuitivo de nuestro propio estado interior o la capacidad de reconocer objetos y eventos externos. También se describe como un estado mental caracterizado por el pensamiento, la emoción y la voluntad, lo que, en su sentido más amplio, la equipara con la mente en su totalidad. Otras definiciones la relacionan con el flujo de pensamientos y percepciones que ocurren en la mente en un momento dado, e incluso con el simple hecho de estar despierto tras el sueño o el trance. El diccionario de Cambridge la define de manera más sencilla: el estado de comprender y darse cuenta de algo, mientras que el Oxford Living Dictionary amplía esta idea al describirla como el estado de ser consciente y sensible a lo que nos rodea. Estas definiciones pueden parecer simples, pero encierran la complejidad de un fenómeno que aún no terminamos de comprender del todo.
Los filósofos han intentado precisar su significado con términos más técnicos. La Enciclopedia Araules de Filosofía sugiere que la conciencia puede referirse a 4 grandes temas: el conocimiento en general, la intencionalidad, la introspección, y el conocimiento derivado de ella, y la experiencia fenoménica. Este último punto es particularmente interesante, pues se refiere a la idea de que hay algo que se siente como experimentar un determinado estado mental. Esto incluye desde la percepción de un color o un sonido hasta sensaciones corporales como el dolor o el cosquilleo, e incluso pensamientos más abstractos como imaginar una acción o reflexionar sobre algo. La conciencia sigue siendo un concepto escurridizo. Algunos, como el psicólogo Stuart Sutherland, han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de establecer una definición clara. En su Macmillan Dictionary of Psychology, Sutherland escribió que la conciencia es un fenómeno fascinante pero difícil de precisar, es imposible especificar qué es, qué hace o por qué ha evolucionado. Su afirmación refleja la frustración de muchos investigadores que, tras años de estudio, aún encuentran difícil delimitar el concepto sin caer en definiciones circulares. Esta falta de consenso afecta directamente la forma en que se estudia la conciencia. Si la definimos como la simple percepción del entorno, entonces incluso organismos microscópicos como los protozoos podrían ser considerados conscientes. Pero si requerimos que la conciencia implique el reconocimiento de la propia conciencia, entonces ni siquiera los grandes simios o los bebés humanos podrían ser considerados conscientes. Algunos filósofos sostienen que, a pesar de las dificultades para definirla, la conciencia es un concepto intuitivamente comprendido por la mayoría de las personas. Otros, sin embargo, creen que el desacuerdo sobre su significado es una señal de que la palabra abarca demasiados conceptos distintos y que tal vez no exista una esencia única que los unifique. Incluso hay quienes sugieren que deberíamos abandonar por completo el concepto de conciencia en el estudio de la mente, postura que se conoce como semanticismo de la conciencia. En definitiva, la conciencia sigue siendo un misterio que desafía nuestra capacidad de comprensión. Desde la filosofía hasta la neurociencia, múltiples disciplinas han intentado desentrañar su naturaleza, pero cada respuesta abre nuevas preguntas. Quizás la clave no esté en buscar una única definición, sino en aceptar que la conciencia es un fenómeno complejo que se manifiesta de múltiples formas y que, al intentar comprenderlo, nos enfrentamos al enigma fundamental de lo que significa ser humanos. La noción de conciencia ha sido un punto de debate no solo entre filósofos y científicos, sino también en la intuición cotidiana de la mayoría de las personas. Para muchos, la conciencia es una realidad incuestionable, todos experimentamos lo que significa estar conscientes de nuestros pensamientos, emociones y del mundo que nos rodea. Algunos filósofos han cuestionado esta certeza. Los escépticos radicales, por ejemplo, argumentan que nuestra percepción de la conciencia podría ser ilusoria o que el concepto mismo es incoherente. Uno de los críticos más influyentes de la visión tradicional de la conciencia fue Gilbert Ryle, quien sostuvo que la concepción cartesiana, que distingue entre mente y cuerpo como entidades separadas, es un error fundamental. Para Ryle, en lugar de hablar de la mente como algo distinto del cuerpo o del mundo, deberíamos enfocarnos en las personas y en su comportamiento en el mundo. Desde su perspectiva, cuando intentamos definir la conciencia como algo separado de nuestras acciones y lenguaje, estamos cometiendo un error conceptual. Esta dificultad para definir la conciencia sin caer en contradicciones o explicaciones circulares ha sido una fuente constante de frustración en la filosofía. Muchos sostienen que la conciencia es un concepto intuitivo que la mayoría de las personas comprende de forma natural. Otros, en cambio, argumentan que la falta de consenso sugiere que la conciencia no es un concepto unitario, sino un término amplio que abarca múltiples significados sin un elemento común que los unifique. En un intento por clarificar el tema, el filósofo Ned Block propuso una distinción entre dos tipos de conciencia. Conciencia fenomenal, P-consciousness, se refiere a la experiencia subjetiva pura, los datos sensoriales y emocionales que percibimos en nuestra mente. Incluye formas, colores, sonidos, olores y sensaciones físicas, así como emociones y estados de ánimo. Estas experiencias, conocidas como qualia, existen independientemente de cómo afectan nuestro comportamiento. Conciencia de acceso, A-consciousness, es la capacidad de utilizar información mental para razonar, tomar decisiones y expresarnos verbalmente.
Nos permite recordar eventos pasados, reflexionar sobre lo que pensamos y hablar sobre nuestras experiencias. Mientras que algunos filósofos han aceptado esta distinción, otros, como Daniel Dennett, la han criticado, argumentando que no es una división útil. Por su parte, David Chalmers sostiene que la conciencia de acceso puede explicarse en términos físicos y mecánicos, como procesos en el cerebro, pero la conciencia fenomenal representa un desafío mucho más grande. Este enigma es lo que él llama el problema difícil de la conciencia: ¿cómo es posible que procesos físicos en el cerebro generen experiencias subjetivas? Otros filósofos han sugerido que existen múltiples tipos de conciencia. William Lican, por ejemplo, identificó al menos 8 formas distintas de conciencia en su libro Consciousness and Experience. También hay debates sobre si los dos tipos de conciencia de Bloch pueden existir por separado. Algunos han especulado con la posibilidad de que pueda haber conciencia fenomenal sin acceso consciente, mientras que otros han imaginado el caso contrario, una entidad que procesa información y actúa racionalmente sin ninguna experiencia subjetiva. Este último caso es el famoso concepto del zombie filosófico, un ser que se comporta como un humano pero carece de cualquier tipo de experiencia interna. Aunque Bloch admite la posibilidad conceptual de tal ser, duda de que pueda existir en la realidad. Desde la revolución científica impulsada por Newton, muchos filósofos han tratado de encajar la conciencia dentro de una visión materialista del universo. La ciencia ha intentado abordar el problema de la conciencia desde una perspectiva empírica. El estudio científico de la conciencia comenzó a tomar forma en el siglo XIX con el trabajo de Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio dedicado a investigar los procesos mentales. Su objetivo era analizar cómo se forman nuestras percepciones, sensaciones y recuerdos. Sin herramientas avanzadas como las actuales, Wundt utilizó la introspección como su principal método. Confiaba en que cada individuo es la mejor fuente de información sobre su propia experiencia consciente. Incluso algunos físicos han reflexionado sobre la naturaleza de la conciencia. El renombrado físico Max Planck, por ejemplo, llegó a decir: "Considero a la conciencia como algo fundamental". Esta declaración sugiere que algunos científicos creen que la conciencia no es simplemente un subproducto de la actividad cerebral, sino que puede desempeñar un papel fundamental en la estructura de la realidad. Más allá del ámbito filosófico y científico, la conciencia también ha tenido un impacto en el pensamiento social y político. En la filosofía dialéctica, se define como la capacidad del individuo para representar mentalmente su relación con la sociedad y con los demás. En este sentido, la conciencia no es solo una cuestión personal, sino que está moldeada por la interacción con la comunidad. El marxismo, por ejemplo, influyó en el debate al introducir el concepto de conciencia de clase, que enfatiza la importancia de la conciencia colectiva en la acción política. Para esta corriente de pensamiento, la forma en que un individuo percibe su papel en la sociedad no es solo una cuestión filosófica, sino que tiene implicaciones prácticas y políticas. El estudio de la conciencia sigue siendo un terreno fértil para la exploración filosófica y científica. A pesar de siglos de debate, aún no hemos llegado a una respuesta definitiva sobre su naturaleza. ¿Es la conciencia simplemente el producto de procesos físicos en el cerebro, o hay algo más en juego? ¿Es un concepto unitario o un término que engloba múltiples fenómenos distintos? ¿Puede explicarse únicamente desde la ciencia o requiere una perspectiva más amplia? Por ahora, la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia, un enigma que nos desafía a seguir explorando los límites del conocimiento humano. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.